acompaña el doctor Alfonso de la Rosa. Él es director del Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología Forestal El Tormento. Él nos da la más cordial bienvenida a este curso, que es muy importante tanto para la Comisión Nacional Forestal como para el programa Sembrando Vida. Entonces, muchas gracias a la Red SAM que está con nosotros colaborando en este curso. Entonces, para iniciar, le voy a dar la palabra al doctor José Manuel Palma García. Él trabaja en la Universidad de Colima y también es parte de la Red SAM. Muy buenas tardes, doctor José Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto enorme poder colaborar con CONAFOR y obviamente que la Red SAM sea la fuente, la posibilidad de intercambiar, de formar en los sistemas agroforestales, en este caso multifuncionales, como se ha llamado a este curso. Para nosotros es muy atractivo, puesto que formamos un grupo de académicos, de ONGs, de productores, de estudiantes de licenciatura, de posgrado, y nos hemos aglutinado en la red precisamente para poder intercambiar experiencias, para poder formar, para poder capacitar. Hay una posibilidad muy grande. En el transcurso del seminario vamos a mostrar nuestra página y las posibilidades que puede haber para que ustedes estén en contacto. Y obviamente deseamos que sea muy atractivo, que sea muy enriquecedor, que sea, pues, como lo esperamos, con posibilidades de formar, de interactuar, de tener experiencias múltiples, y evidentemente para nosotros es muy favorable y agradable poder participar en este tipo de seminarios. Los colegas que van a participar tienen amplia experiencia en la temática, una trayectoria muy grande, y yo creo que es muy enriquecedor también lo que vamos a poder desarrollar con todos ustedes. Y en estos momentos tan especiales de pandemia, pues que esta vía nos una, que esta sea una posibilidad de poder cristalizar este curso que desde principio de año se venía planeando y que en estos momentos se puede realizar. Por lo tanto, enhorabuena para todos, bienvenidos, y de la Red SAM, y obviamente a nombre de CONAFOR nos da mucho gusto que participen en este seminario. Muchas gracias, doctor José Manuel Palma. Muchas gracias también aquí al ingeniero Alfonso de la Rosa, que también nos acompaña. Y bueno, para comenzar con el tema del día de hoy, les voy a hacer como que una recapitulación de lo que vamos a ver esta semana. Aquí tienen el banner, a todos se les envió por correo también el programa. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de etnoagroforestería, componentes ontológicos, epistemológicos y axiológicos, con la doctora Isabel Moreno Calles, a quien voy a presentar en un momento para que la conozcamos. La doctora se graduó como ingeniera agrícola por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la UNAM y es doctora en Ciencias Biológicas en Manejo de Socioecosistemas en el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, Campus Morelia. Dentro de sus premios y distinciones, destacan el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán en el año 2019 y también en el año 2016 fue distinguida con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el reconocimiento Distinción Jóvenes Universitarios. Algunas distinciones también otorgadas por la Universidad Autónoma de México por su trayectoria en la docencia, la investigación y difusión de la cultura. Desde el año 2015 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en la categoría número 1 y desde el 2016 hasta la actualidad es responsable de la red temática de Sistemas Agroforestales de México del CONACYT y del Laboratorio de Estudios Transdisciplinarios sobre el Ambiente de la Inés Morelia UNAM. También es profesora titular B de tiempo completo definitiva en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, Inés Morelia de la UNAM. Entonces, con mucho gusto, mucho orgullo y muy agradecidos, le voy a dar la palabra a la doctora Ana Isabel para que comencemos con la sesión del día de hoy. Les recuerdo, mi nombre es Elizabeth Galvez, Jazmín Elizabeth, y cualquier duda, cualquier comentario que tengan, los leemos en el chat. Muy buenas tardes, doctora Ana.
Hola, muy buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan adecuadamente, por favor? Sí, doctora, le escuchamos bien. Muchas gracias, pues agradezco mucho la invitación a título personal, pero también a nombre pues de todos los colegas que participamos con la Red SAM. Y ahorita yo voy a profundizar un poquito más sobre esto. Si me permiten, voy a compartirles una presentación y solo les solicitaría que cuando estén faltando 10 minutos para concluir el tiempo que tenemos para la presentación, si fueran tan amables de indicármelo. Entonces se las comparto. Gracias, doctora. De igual manera, si quisiera abrir un espacio de preguntas, con todo gusto, les pido a los colegas que si tienen alguna duda o quieran hacer un comentario, levanten la manita o nos hagan el comentario por el chat. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Me indican si ya ven la presentación? Todavía no se ve, doctora. Ok. Quizás tarde un poquito. A ver de nuevo. Uh-huh. Me Ya la parece que puedo ya la ver. ven, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Bien, pues muchas gracias. Bueno, esto es un curso, entonces pues voy a ir, lo tengo dividido en varias secciones, de tal manera que si en algún momento consideran que necesitamos parar, pues puedo estar atenta al chat. Y si no veo el chat, pues si me avisan, interrumpiéndome, se los agradecería mucho. El tema que vamos a platicar, que les quiero compartir el día de hoy, es el tema de etnoagroforestería. Vamos a platicar a mayor profundidad al respecto de esto. Sería interesante para mí si pudieran compartirme en el chat si han tenido alguna experiencia en relación a esta temática, al tema de etnoagroforestería, tanto en su formación como a lo largo pues del trabajo que han estado haciendo. Entonces, simplemente si me pueden poner sí, ¿no? O cómo lo han estado viviendo. Y yo voy a tratar de mirar sus comentarios. Bueno, pues yo, como ya les comentaba, trabajo en la UNAM. Soy parte de la licenciatura en Ciencias Ambientales y de la licenciatura que recientemente vamos a abrir en la UNAM, que es la licenciatura en Ciencias Agroforestales con nuestra primera generación que está empezando. Esta presentación va a incluir los siguientes apartados que espero que los logremos ver. Primero les vamos a platicar pues quiénes somos, tanto de mi parte como de la red en general, y qué nos preocupa en conjunto y por lo cual pues nos hemos unido como red. Les voy a hablar de qué son las agrosilviculturas mexicanas y en particular también de la disciplina de la etnociencias de la naturaleza y del ambiente a la que hemos denominado etnoagroforestería. Les voy a platicar un poquito de cómo están constituidas estas agrosilviculturas mexicanas hasta el trabajo que hemos hecho y de la compilación de otros trabajos a nivel nacional. Vamos a profundizar un poquito en dónde están, quiénes manejan estos sistemas, que seguramente su experiencia con el programa Sembrando Vida le va a tener un alcance mayor y más profundo en este conocimiento con respecto a la generalidad que yo les voy a presentar de escala nacional. También una síntesis de qué sabemos de los beneficios que aportan estas formas de manejo o al menos están prometiendo aportar. Y finalmente los retos que pensamos que tenemos y que estamos haciendo. Entonces, pues va a funcionar un poquito esto a manera de introducción general de los otros módulos que van a pues profundizar en distintos aspectos y en particular pues vamos a hablar mucho de lo que hemos desarrollado en el contexto del país desde los pueblos originarios, desde las culturas populares en relación al tema agrícola y silvícola y agroforestal, y mucho también de pues, pueblos campesinos, ejidatarios, en fin, vamos a irlo platicando, ¿no? A ver, permítanme, ok. Y bueno, vamos a empezar con qué nos pasa y quiénes somos.
Bueno, primero les comentaba esto, que estamos en la Inés Morelia, que se ubica en la UNAM, que es parte de la UNAM. Y bueno, la Red Morelia, pues es también la sede la Inés Morelia es también la sede de la Red SAM. Y tenemos una colaboración muy estrecha con la red temática de productos forestales no maderables y con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, que también se ubica en este lugar. Este grupo es el Consejo Técnico Académico que conforma de inicio la Red SAM. Estoy tratando de bajar esto para que lo puedan ver, ¿ok? A todo. Entonces, lo que inicialmente se solicitaba cuando se formó esta red, hoy sabemos que CONACYT pues mantiene por decirlo, la membresía honoraria de la red, en el sentido de que mantiene el reconocimiento, aunque ya no hay proyectos específicos para las redes, ¿no? Sin embargo, en su constitución, pues el esfuerzo que tratamos de hacer es de incluir a personas que trabajaran tanto en distintos campos de conocimientos, tanto del área de las ciencias sociales, las humanidades, por supuesto de las ciencias agrícolas y forestales, y también especialistas pues, en el tema agroforestal y en temas etnobiológicos, de tal manera, y además que tuvieran pues presencia en distintos sistemas y sobre todo en estados donde se tiene, o al menos se ha registrado, pues que existen más experiencias documentadas en relación al manejo agroforestal, de tal manera que entonces, pues tenemos a este grupo que de inicio pues coordina la red. Sin embargo, pues la red es muy amplia, pues cuenta en la actualidad con cerca de 300 integrantes, que no únicamente son académicos, sino también son organizaciones de la sociedad civil, también, y que practican ya agroforestería o que han realizado formas de manejo etnoagroforestal desde hace mucho tiempo porque pertenecen a distintas comunidades, pueblos originarios, en fin. Y también está integrado pues por personas de distintas áreas de gobierno. La red se formó en el 2016 a partir de una reunión que tuvimos en la ciudad de Morelia y decidimos participar y formalmente a partir del 2017 pues obtuvimos el reconocimiento por parte del CONACYT y posteriormente mientras duró el programa de redes estuvimos al menos 2 años obteniendo apoyo. En la actualidad la red sigue viva, sigue en funcionamiento, realizando muchas actividades. Una de las actividades que estuvimos realizando en las distintas reuniones que tuvimos y en los acuerdos fue la generación de un diplomado que pudiera mostrar esta diversidad y riqueza de formas, de estudios, de prácticas, de retos a nivel nacional sobre los sistemas agroforestales. En un sentido amplio, tanto los sistemas de largo plazo que han existido en nuestro país como los sistemas que se han desarrollado en distintos lados. La red se fortalece de varios grupos, tanto del grupo denominado Café Red, de estudios muy importantes y de trabajo en el campo mexicano, como de redes previas de trabajo que son todas las que han estado organizando los congresos de sistemas agro y silvopastoriles, de los cuales pues se tendrá un congreso en el 2021, así como del grupo de estudios y acciones etnoagroforestales, que pertenecen pues a distintas disciplinas, como ustedes lo pueden ver en la imagen, pero también han hecho énfasis en las distintas formas de manejo agroforestal en el país. Además, pues es importante recalcar de nuevo que esta composición, que en el tema agroforestal, pues es interés no solo de los académicos y los estudiantes, sino también pues de muchas organizaciones de la sociedad. Los grupos que están teniendo un enfoque agroforestal en el país están creciendo de forma muy importante. Algunos ya lo tenían desde hace muchos años, por supuesto, para las comunidades y para las instituciones gubernamentales, pues la agroforestería hoy se presenta como una estrategia muy importante para cumplir con los compromisos que tenemos de desarrollo sostenible a nivel global, ¿no? Como una de las estrategias principales para abordar ya sea cambio climático, conservación de biodiversidad, mantenimiento de contribuciones a los socioecosistemas, entre otros aspectos. Entonces, el objetivo y la idea de reunirnos en la red, pues es que pudiéramos tener toda esta riqueza interactoral
que antes pues se vivía por separado, y además poder ver las distintas expresiones de las formas de manejo agroforestal en el país, lo cual ha sido muy rico y muy enriquecedor para los intercambios y tanto para las preguntas de investigación como para la incidencia tanto en política pública como en las estrategias nacionales. Entonces, bueno, hasta aquí es como para presentarles la Red SAM. Podríamos hablar mucho más. Simplemente decirles que contamos con una página, que es la página redsam.org, que en este momento está en mantenimiento todavía, pero en una semana más es muy probable que ya puedan acceder a ella, donde pueden ubicar varias cosas que les iré comentando a lo largo de la presentación. ¿Qué nos une además de esto que les acabamos de hablar? Pues es una preocupación en general, es un acuerdo que tenemos a nivel de las redes por la situación ambiental y social que estamos viviendo. Quisiera mencionarle al menos algunos de los aspectos de lo que vivimos. Digo, estamos en este momento confinados por una pandemia, pero previo a la pandemia ya pues estábamos viviendo varias situaciones que involucran retos alimentarios, energéticos, ambientales y sociales. Varios de ellos, por ejemplo, tienen que ver con la degradación del suelo, la escasez del agua, su contaminación, la alteración de los patrones climáticos, la pérdida de bio y agrobiodiversidad. Sabemos también la condición pues muy importante de pobreza y de inseguridad alimentaria que se vive en el país, de acuerdo a los distintos datos, tanto de la Coneval como de otras instituciones. Y lo que es muy paradójico es que, a pesar de que en la mitad del siglo XX la producción de alimentos ha sido sin precedentes, alrededor de 2.000 millones de habitantes siguen sin acceso suficiente a proteínas y energía. Y en el caso de nuestro país, pues estamos hablando de importantes problemas como lo es la obesidad, las enfermedades prevenibles y la afectación de nuevas enfermedades como lo estamos viviendo ahora. Hoy sabemos que cada vez somos más vulnerables también a los propios efectos de estas nuevas enfermedades por una situación construida de vulnerabilidad en nuestros sistemas alimentarios, pero eso lo podemos platicar más adelante. Además, otros aspectos que estamos viviendo, pues es un incremento de la urbanización, de la migración rural, hay una inseguridad de incremento de los precios de los combustibles fósiles, una fuente muy importante de pues de la agricultura industrial. Y pues si fuera poco, pues estamos viviendo competencia de los sistemas productivos con espacios que se han sugerido usar para la minería, para la producción de energía o bien para el uso habitacional, con la satisfacción de otras necesidades que son proporcionadas tanto por las zonas de bosques, de selvas, de manglares, de humedales, y con respecto a y por las zonas agrícolas también. Y todo esto pues está muy, muy documentado. De tal manera que cuando nosotros ponemos el énfasis en estas problemáticas, pues nos damos cuenta que supera el contexto o la posibilidad de que una sola disciplina o un solo actor social pueda resolverlo. De lo que nos damos cuenta es que estamos requiriendo para abordar estos problemas, para proponer soluciones, para hacerlas efectivas, de una diversidad de personas que puedan interactuar. Y para eso pues, requerimos estrategias de investigación, de formación, de vinculación con la política pública y de incidencia que se integren en esa medida. Entonces es parte de lo que también justifica que nosotros podamos seguir en red y de los trabajos que a continuación pues me voy a permitir compartirles. ¿Hasta aquí me escuchan? ¿Me siguen escuchando bien? Sí, Ana. Sí, sí, Perfecto. doctora, yo le escucho bastante bien. Ya tenemos aquí como algunos comentarios de algunos compañeros. Me dicen que sí escuchan, algunos están presentando, entonces si gustan en un momento los leemos con calma. Sí, pues voy a continuar y si quieren acabando esta primera sección, si gustan damos un espacio. Muy bien, Gracias, entonces doctora. si hasta aquí vamos bien, es que no puedo verles, entonces así ya podríamos verlo. Bueno, continúo. Bien, entonces pues platicábamos de esto, que los esfuerzos pues van a tener que ser multiactorales y que el intercambio de experiencias son fundamentales. Y algunas de estas experiencias, para fortuna de nosotros, de nuestro país,
pues se encuentran en una larga historia de interacción de los grupos humanos que han existido con respecto a la diversidad y a las distintas pues socioecosistemas que están presentes, y que esas interacciones además son importantes porque la agroforestería o muchos de los procesos que se proponen dinamizar a partir de ella, pues están basados justo en estas interacciones de largo plazo que se han construido y, por supuesto, de otras innovaciones o contribuciones que puedan venir desde distintas áreas del conocimiento. Entonces, con base en esto voy a pasar al segundo tema de qué son las agrosilviculturas. Lo primero que les comentaba previamente, pues es que nosotros sabemos que México, nuestro país, en conjunto pues con lo que ha sido denominado en su momento Mesoamérica y también Aridoamérica, pues es un espacio en el cual ha habido una interacción humana desde hace mucho tiempo, y que esta interacción humana, si bien en la actualidad somos más propensos a ver las pues, condiciones de alteración que se han establecido con respecto a lo que sucede en nuestros ambientes y el ecosistema por las situaciones que vivimos, también sabemos que hay una coincidencia muy importante entre las zonas de mayor biodiversidad en el país, que es algo que se ha estado promoviendo bastante, por ejemplo, desde el caso de la Semarnat, y la presencia, pues, distintos pueblos y grupos. A esta interacción entre las naturalezas, las culturas, en el contexto de los ambientes, pues ha sido denominado como diversidad biocultural. Y de esto, pues podemos ver muchas expresiones que todos los días las vivimos, las olemos, las comemos. Y es el caso, por ejemplo, de todos los sistemas agrícolas y alimentarios. Muy pronto viene pues el Día de Muertos, y sabemos que con relación a esta festividad, pues también vamos a tener los cempasúchiles, la diversidad de maíces. Por ejemplo, en la imagen de abajo ustedes pueden ver lo que es la venta en el mercado de Pátzcuaro de una serie de recursos, ¿no? Tanto nativos como no nativos, que se utilizan en el país y que coinciden con esta festividad que es tan importante para la gran mayoría de los mexicanos, ¿no? Y que además estos sistemas alimentarios, estos recursos, que cuando se hace un inventario, pues se sabe que alrededor de 7,000, al menos 7,000 especies de plantas, que es algo que ha estado construyendo el Instituto de Biología de la Badeplan, de la base de datos de plantas mexicanas del desafortunadamente finado doctor Javier Caballero, que él ha coordinado durante muchos años este esfuerzo, pues nos dice que al menos 7,000 especies de plantas tienen algún uso en el país. Usos principalmente alimentarios, energéticos, medicinales, y que tenemos pues toda esa gama de recursos. Es decir, no solamente estamos hablando de la diversidad agrícola, sino de una importante grupo de diversidad forestal que sigue contribuyendo a estos sistemas agrícolas y alimentarios y por supuesto forestales, y que es utilizado en el país, ¿no? Es una gran paleta de especies, decimos nosotros, para pintar nuestros ecosistemas, y una base que pensamos podría ser muy importante para el propio programa Sembrando Vida. Pero que además no solamente tenemos una riqueza a nivel de plantas, sino también, y de su conocimiento, sino también de paisajes y de agroecosistemas construidos a lo largo de largo plazo, que también constituye matrices heterogéneas que pueden contribuir al mantenimiento de la diversidad, ¿no? Y como otros ejemplos, podemos ver también la riqueza de nuestra diversidad cultivada, por ejemplo, al menos en el caso de los maíces, de los cuales pues, se pueden reconocer entre 59 y 62 razas a nivel nacional, pero que otros inventarios con base en el conocimiento local, pues mencionan que podrían haber arriba de 237 variedades reconocidas por las distintas personas. Entonces, esto nada más nos da una idea pues de toda la riqueza, ¿no? que está presente en el país. Dentro de estas expresiones o de esta riqueza, podemos mirar a lo que ha sido denominado como la agroforestería tradicional, local, de pueblos originarios, campesina, también se la ha llamado ranchera, afromexicana, hoy con el reconocimiento de estos grupos tan importantes y que han contribuido a nivel nacional de forma importante. Etnoagroforestería, como les vamos a platicar más adelante por qué propusimos este concepto, y agrosilvicultura.
Estas formas de manejo han convivido, o en su momento inicial, pues fueron el origen para la ciencia que ha sido denominada agroforestería. Esta ciencia hoy sabemos que cumple alrededor de 40 años y que, bueno, han estado teniendo diálogos, por algunos momentos monólogos, el desarrollo de esto, ¿no? A mí me gustaría como ir platicando un poquito a mayor profundidad sobre estos enriquecimientos que se han tenido, y sobre todo esta presentación pues se va a centrar mucho en etnoagroforestería, porque posteriormente los demás colegas pues van a hacer énfasis en otras, probablemente más en la otra ruta de la llamada ciencia de la agroforestería. Entonces, cuando ustedes leen cualquier libro de agroforestería, comúnmente empieza diciendo que la agroforestería puede ser tan antigua como el origen de la agricultura. Incluso en algunos textos se propone que algunas de las formas de domesticación de varias especies pudieron haber tenido su origen en formas de manejo agroforestal, y bueno, vamos a poder platicar un poquito de ello. Pues de los primeros creadores del concepto, en su momento sabemos que estuvo Raintree hablando de lo que son la agrosilvicultura. De inicio fue el primer nombre que se denominó, y posteriormente pues el trabajo de muchas personas, particularmente del doctor Nair, pues enriqueció mucho y creó pues esta ciencia, y posteriores trabajos, ¿no? Fueron incrementándola. Con mucho gusto podemos poner a disponibilidad de ustedes varios de estos textos que hemos estado recuperando, de los orígenes propios del concepto de agroforestería y de otra información que pueda ser básica para ustedes. Lo que es muy interesante es que de las primeras aspectos que profundizaron las personas que empezaron a definir a la agroforestería como ciencia, pues fue el inventario. Justo Nair estuvo muy involucrado en la generación de un inventario a nivel global de lo que se practicaba en términos agroforestales en los distintos lugares del planeta. Entonces, si ustedes profundizan un poquito, van a ver que mucha de la ciencia de la agroforestería pues tuvo su base en las formas etnoagroforestales, que después ha tenido pues diferentes derroteros, posteriormente dialogando entre varias disciplinas. En la actualidad ya no solo se reconoce la agroforestería o los sistemas etnoagroforestales en el contexto de las zonas rurales, sino que hoy sabemos que las ciudades son espacios muy importantes para estas, de tal manera que la agroforestería está teniendo también un importante crecimiento en el contexto de las ciudades, pues está logrando contribuir a resolver también varias de las problemáticas que se nos están presentando frente a la situación de que se propone que cada vez nos estamos volviendo un planeta pues más urbano, ¿no? Pero lo que es muy interesante de este planeta más urbano es que se nutre de las personas que habitan en las zonas rurales, y que en las ciudades, a pesar de no tener necesariamente acceso a la tierra, pues siguen realizando varias prácticas relacionadas con el énfasis en estas interacciones, es decir, en el aprovechamiento de las relaciones entre la diversidad silvestre o forestal y la diversidad agrícola, de lo cual vamos a platicar un poquito a mayor profundidad. Una de las definiciones más generales para agroforestería es la integración de elementos perennes a los sistemas de cultivo, así se ha denominado de manera más general. Sin embargo, hoy sabemos que con el estudio de diferentes formas de manejo agroforestal, y si hacemos una revisión, por eso le llamamos ontológica, en el sentido de cuáles son las bases de las cuales partimos, lo que nosotros podemos ver en nuestros contextos, más que solamente la incorporación de elementos perennes, lo que está haciendo hoy la expresión, al menos en el contexto de las agrosilvoculturas de largo plazo, es la relación entre los sistemas agrícolas y los sistemas forestales. Y si recordamos un poquito más y exploramos lo que tiene que ver con la agrícola, estaríamos hablando ya sea tanto de biodiversidad domesticada y o cultivada, que no es lo mismo, en interacción con biodiversidad silvestre o bajo manejo incipiente. Esto quiere decir que no únicamente estaríamos hablando de plantas, sino de la interacción de plantas, animales y en su caso hongos, ¿no? Y los cuales pues se están manejando en distintas escalas
y por distintas formas de relación con respecto a los seres humanos. Lo que es muy importante destacar en esto y que se recupera del propio concepto de sistema agroforestal definido por la agroforestería, es que el énfasis está en cada uno de los componentes, tanto agrícolas, forestales y humanos, pero sobre todo en las interacciones que se están estableciendo entre estos componentes. No sé si hasta aquí quieran que hagamos una pausa para continuar con algunas preguntas y seguir. Ustedes me indican. Muchas gracias, doctora. Sí, de hecho ya tenemos aquí algunas preguntas. No sé si me gustaría, voy a revisar si tenemos algún compañero. Tenemos ya una persona que alzó la mano. No sé si le podríamos abrir el micrófono a Felipe Morales Ramírez, César. También a Lara, que nos van a hacer algunas preguntas. Y mientras les habilitamos el micrófono, doctora, voy haciendo una pregunta que nos comenta Jorge Antonio Márquez, que dice, de los orígenes de la agroforestería como ciencia, se observa un gran paralelismo con la agroecología. ¿Existen algunas características que los diferencien o delimiten? Ok, voy a abrir las preguntas. Ajá. Yo lo que pensaría, es una pregunta que frecuentemente nos hacen, si la agroforestería es parte de la agroecología. Por ejemplo, es una de esas primeras preguntas. Yo lo que pensaría es que hay muchas similitudes en el sentido que ambas hacen el énfasis en las interacciones. Esa es una cuestión que es muy importante. Pero lo que yo pensaría es que han tenido caminos paralelos y también caminos que se han retroalimentado. Más adelante voy a platicarles un poquito de cómo particularmente la etnoagroforestería se ha nutrido de muchas disciplinas. Es muy interesante eso específicamente para el contexto de nuestro país. La agroecología también, pero sí han tenido derroteros un poquito diferentes en ese sentido. Y si me permiten más adelante, les voy a poner ejemplos muy concretos, cómo desde distintas disciplinas, no solo desde el ámbito agrícola, forestal o agroforestal y agroecológico, sino hemos tenido pues personas que han trabajado desde la geografía, las ciencias sociales, las humanidades, teniendo interés en estas formas de manejo. Entonces, a continuación podría profundizar un poquito más, si me lo permitiera Jorge Antonio, más adelante. Sí, muchas gracias, doctora. También nos comentan, dice, acá en Panamá no he tenido experiencia específica en etnoagroforestería, pero sí en estudios de etnobiología para la conservación. Son como comentarios de qué experiencia han tenido. Dice, sí, hice una investigación sobre el sistema agroforestal de huertos familiares en una localidad del municipio de Cárdenas, Tabasco. Algunos no han tenido experiencia. Y me parece que le habilitaron al ingeniero Felipe Morales su micrófono por si gusta participar. Solamente tiene que abrirlo. Si alguien más también desea participar, puede levantar la manita. Ahí tiene la opción. Es una manita tal cual. Puede ahí, nosotros le abrimos el micrófono. Bueno, mientras Felipe activa su micrófono, también nos pregunta Juan Ángel Celestino Aviña. ¿Es válido plantear en términos económicos la etnoforestería que el recurso es el capital y su manejo nos permite la obtención de utilidades? Obviamente bajo los conceptos de racionalidad y gobernanza. Muy bien, no sé si estamos esperando al compañero o contesto la pregunta. Si quiere, mientras conteste, doctora, en lo que Felipe activa su micrófono. Muy bien, sí, más adelante que vamos a hablar de los beneficios, vamos a platicar de algunos de los aspectos que permite en particular la etnoagroforestería, de lo que hemos podido documentar en términos de generación de recursos y de ingresos.
y en el contexto de otros análisis, ¿no? Desde otro tipo de economías, desde economías del cuidado, por ejemplo. Muy bien. Tenemos también a Cela. Si quiere participar, solamente tiene que abrir su micrófono. Hola, Cela, te escuchamos. Creo que está teniendo problemas con su micrófono. Acela, ¿te escuchamos? Ah, ya te escuchamos, Acela. No, me parece que no tiene problemas con su micrófono. Solo tienes que abrirlo, Acela. Si no, voy a ir leyendo otra pregunta. Bueno, es un comentario más bien. Dice Alder, he tenido experiencia en la evaluación de macrofauna del suelo en 2 usos de suelo. Café bajo sombra y en bosque mesófilo de montaña en El Triunfo, en Chiapas. Es otro comentario que nos hacen. Si alguien más tuviera otra pregunta o otro comentario. Y Acela, si puedes abrir tu micrófono, ya lo tienes habilitado. Creo que tiene algunos problemas ahí con su micrófono. Si no, más adelante... ¿Gustas continuamos? Sí, sí, doctora. Sí, muchas gracias. Y así ya, igual si gustan seguir anotando las preguntas, porque algunas sí he notado que tienen que ver con el avance más bien de la presentación. Bueno, continúo, ¿no? ¿Sí me escuchan? Sí, doctora. Hola. Ah, sí, ok. Es que me indicaba que se estaba conectando. Bien. Entonces voy a continuar. Uh-huh. Bueno, y entonces para ir documentando simplemente esto que les acabamos de platicar, la etnoagroforestería pues no es algo que solamente se practica, o las agrosilviculturas para decirlo con más precisión, no es algo que solamente se practica o se ha reconocido para México, sino cada vez más, pues hay textos documentando pues los antecedentes y el largo plazo que ha existido en términos de esto. Por ahí estaba leyendo un comentario de que hablaba de la agroforestería como una técnica. A mí me gustaría pues poder presentar de forma más amplia este campo de, pues sí, de estudio, de interacción y de acción, que es la agroforestería, y que también puede considerarse pues como parte de ese gran movimiento en el contexto agroecológico, pero no solo. Incluso en la actualidad se habla de agroecologías o de personas que también empiezan a comentar, de hablar del tema de agriculturas ancestrales, en el sentido de no plantearse como una cuestión hegemónica, sino como una situación muy amplia de la diversidad y expresiones que hay de una interacción humana tan compleja, que son las interacciones en el ámbito agrícola y forestal, que en el fondo pues son las interacciones con la diversidad a muy distintas escalas que vamos a ir platicando. Entonces, al menos para que ustedes pudieran reconocer este trabajo, que es muy interesante en el contexto de la Amazonía. Hay otro trabajo, este trabajo se publicó en el 2004 y posteriormente han habido otros, en el cual se hace la pregunta de si nace o se hace. Y lo que hace esto es una revisión a nivel global del papel que ha tenido la agroforestería en relación al mantenimiento de la diversidad silvestre y de las interacciones que se han establecido desde tiempos muy, muy antiguos en términos de esta interacción. Entonces es un texto que sugiero que lo pudieran leer en su momento. Y por supuesto los trabajos que yo les comentaba del doctor Nair, muy interesantes, que este es uno de los primeros trabajos en el cual pues él ya propone una clasificación de los sistemas agroforestales.
Sin embargo, pues su estudio de trabajo de él a lo largo de toda su vida, pues es justo el estudio de los llamados sistemas agroforestales, o más actualmente en uno de sus trabajos más recientes, de los sistemas agroforestales Cenicienta, que les llama así por sus múltiples contribuciones, pero su poco reconocimiento a nivel global. Un concepto que ha sido también manejado por otros, pues por otras personas que estudian el manejo agroforestal y que han reconocido también el llamado término especies cenicientas. Continúo. Yo les mencionaba que en nuestro país hay una gran, la etnoagroforestería o el concepto de etnoagroforestería, que es un concepto que propusimos en el 2014, como una manera de aglutinar a una diversidad de personas que han trabajado en el estudio de estas formas de manejo. Ya se mencionaba por ahí el ámbito etnobiológico, donde tenemos pues varias personas que han contribuido a este campo, pero simplemente quisiera mencionarles, mostrarles a varios de ellos. Por supuesto, los agrónomos, sabemos del doctor Efraín, el doctor Cholo, que con todo su trabajo de la ciencia del huarache, es una persona que ha contribuido mucho al conocimiento de los sistemas agrícolas, pero en las descripciones de los sistemas agrícolas tradicionales que él tiene, pues está este énfasis en los elementos forestales que son mantenidos en estos sistemas. A mí me parece muy importante que podamos recuperar en pensamiento que al menos hay dos formas de crear estos sistemas agroforestales. Uno es, como lo habíamos mencionado, con la integración de elementos silvestres o perennes domesticados en el contexto de sistemas agrícolas, pero otro es cuando en el contexto de sistemas forestales sí pueden incorporar elementos cultivados, ¿no? Un ejemplo del primero podríamos hablar de las milpas, o de los llamados ahora sistemas MIAF, y un ejemplo de los segundos, podríamos pensar en muchos de los cafetales, cacautales o piñales que existen en el país, en el cual ya hay una base forestal, hay un bosque, hay algún contexto de este tipo, más alineado en el ámbito de lo silvestre, y donde lo que se hace es incorporar elementos domesticados, donde se aprovechan pues distintas partes del sistema. Entonces, vamos a pensar en esta parte, ¿no? En esta complejidad en cuanto a lo agroforestal y en específico en lo agroforestal. El doctor Arturo Gómez Pompa, muy conocido propiamente para la región de la península, por todo el trabajo que desarrolló, trabajando, por supuesto, con huertos, con milpas y con muy distintas zonas en los distintos lugares. Miguel Ángel Palem con todos los temas de agua, antropólogo. El doctor Salvador Flores, un reconocido etnobotánico para la península. Antropólogas de la talla de Teresa Rojas Rabiela, el caso pues del doctor Víctor Manuel Toledo, pues el anterior secretario de la Semarnat, ¿no? Que ha estado trabajando en cafetales de forma muy importante. El doctor Krishnamurti, que sabemos que falleció hace algunos años. Varias personas que siguen trabajando en el ámbito de Chapingo, agroecólogos, etnobiólogos, en fin, geógrafos culturales. Entonces, lo que tenemos para el contexto y hoy en la actualidad, por ejemplo, científicos ambientales y de varias personas están trabajando en este ámbito agroforestal. No por nada es que en la actualidad pues es un enfoque importante tanto para los programas de gobierno, pero también es un enfoque relevante para las universidades, en tanto que se han creado de manera simultánea en muy pocos años, lo sabemos, varios programas que hacen énfasis específicamente en lo que es el campo agroforestal, pero el cual se nutre de múltiples campos en la historia de nuestro país. Me es importante comentarles que nosotros hemos estado haciendo un diagnóstico de la diversidad de estudios, pues propiamente etnoagroforestales en el país, y el inventario ya nos da una cuenta de alrededor de 1000 referencias. Estas referencias ustedes las pueden checar en el contexto de la página de la Red SAM y con mucho gusto, pues si hay algunas de ellas a las cuales podamos darles acceso, se las podemos compartir, pero de entrada ese trabajo se ha hecho. México se distingue a nivel internacional como uno de los países que más riqueza tiene
en el estudio de sus propios sistemas etnoagroforestales. Entonces es una parte que es importante reconocer porque se sustenta además con muchas publicaciones que les estoy mostrando ahí algunas de ellas, que varios de ellos hablan de sistemas agrícolas tradicionales, pero cuando ustedes hacen la revisión de lo que se describe como tales, van a encontrar el énfasis en estas interacciones de las cuales les estamos hablando, de la interacción de los elementos silvestres con los cultivados, donde los seres humanos son importantes organizadores. Entonces, estos son varios de los trabajos que, algunos de los trabajos que valdría la pena revisar, son libros, son compilaciones, y más los artículos de los cuales les he hecho mención, ¿no? Hace unos minutos. Y ahora pues me gustaría platicarles pues un poco de cuáles son estos sistemas cuando estamos hablando de estas formas de manejo agroforestal. De entrada, el sistema agroforestal por excelencia o etnoagroforestal muy reconocido, ustedes lo acaban de mencionar, son los llamados huertos familiares, también son denominados patios. La principal característica de estos sistemas es que se encuentran muy cercanos a los hogares de las personas al lado de la casa. Esto tiene implicaciones muy importantes, pues permite por un lado el acceso al agua, que es una condición importante cuando se puede acceder al agua también por los propios grupos humanos, y también al cuidado y a la interacción. Es un espacio donde las mujeres tienen un papel muy relevante. Al contrario, es muy difícil ubicar distintas comunidades de pueblos, ya sea originarios, de ejidos, de comunidades, de distintos pueblos, que no tengan un huerto familiar, al menos previamente. Hay transformaciones, por supuesto, y hay distintas condiciones de estado de estos sistemas. Son de los sistemas agroforestales que son reconocidos con mayor diversidad a nivel mundial. También es importante decir que aunque son los de mayor diversidad, no son los que más especies nativas tienen. Y las especies que principalmente se van a encontrar en estos espacios, pues son las especies de plantas ornamentales a la par de las especies alimentarias y las especies medicinales, además de otros grupos de especies, ¿no? Entonces, bueno, este es el contexto templado, este es el famosísimo ecuaro en el contexto de Michoacán, que ecuaro es una definición para distintos lugares, pero que podemos verlo en el contexto de Michoacán de forma importante, ¿no? Para reconocer este espacio. También estos huertos familiares, pues los vamos a encontrar en condiciones de zonas áridas, semiáridas, ¿no? También denominados como traspatio. Ahí ustedes pueden ver varios de ellos, donde los frutales nativos, las especies alimentarias, ese es el caso de una Nidosculus, la que ustedes están viendo ahí, en fin, tienen un papel importante, ¿no? O bien, y como ustedes ven, pues las mujeres tienen un papel relevante en estos espacios, en la constitución y en la toma de decisiones en cuanto a ellos. Y pues algo que puede ser un ejemplo más cercano para ustedes y que yo creo que es el huerto, probablemente el tipo de huerto con mayor diversidad y riqueza en el planeta, pues son los huertos de la región maya, ¿no? De denominarlo para el contexto pues de la península de Yucatán en su conjunto, donde pues se ha reconocido de forma muy importante las contribuciones que tienen, obteniendo inventarios hasta de 300 especies a nivel de comunidades en varios de los huertos que están presentes en estos lugares. Otros sistemas donde va a ser muy importante el reconocimiento, este reconocimiento agroforestal o agrosilvocultural, si lo queremos ver de esta forma, son los espacios de zonas áridas, varios de ellos, por ejemplo, que se encuentran en varios de los bosques de cactáceas, mezquitales, en fin, donde se van a poder abrir espacios para la integración de elementos agrícolas. Ustedes pueden ver ahí algunos de los ejemplos y donde deliberadamente pues se dejan elementos de la vegetación silvestre, pero no solo, pues se practican varias prácticas de manejo para la integración
o bien el mantenimiento de esta diversidad. Cuando digo la palabra deliberadamente, es porque los estudios que hemos realizado, las personas nos dicen explícitamente las prácticas que han realizado o que saben que se realizaron previamente para el mantenimiento de determinados componentes perennes. Es muy interesante, pues esto puede llegar a constituir entre el 10% y el 30% de la cobertura dentro del marco de las parcelas agrícolas. Más adelante vamos a platicar de la relevancia de estos procesos, por ejemplo, si nosotros pudiéramos ver las metas que tiene el propio programa de Sembrando Vida, ¿cuál podría ser, por ejemplo, la contribución de estos espacios que ya se están manteniendo de esta forma en estos distintos lugares, ¿no? Esto sería como algunas restricciones importantes con estos contextos de cobertura. Y para especies que además no necesariamente contamos con los viveros que las puedan permitir su crecimiento, para especies de lento crecimiento, ¿no? Con respecto al contexto de un programa como el actual. Hay sistemas etnoagroforestales más recientes, no solamente son los que son considerados de origen muy antiguo, sino algunos más recientes que, digo, también son antiguos, como es el caso de Baja California Sur con los llamados oasis agroforestales, cuyo origen es colonial, o bien en el caso de los tajos de Guanajuato, que son construcciones que se encuentran al lado de los ríos, ¿no? También, pues podemos ver, estos sistemas han sido reconocidos y también muy criticados, los sistemas de roza, tumba y quema, donde algunos ya en la actualidad se han constituido como sistemas de solo roza y tumba, y donde también se han llamado sistemas itinerantes por el movimiento que tienen en el contexto del paisaje, y son reconocidos como sistemas agroforestales, porque hay una alternancia entre la parte forestal y la parte agrícola, es decir, se abre la tierra, se deja determinados elementos en las parcelas, esos elementos forestales, posteriormente la idea es que puedan contribuir a regenerar esos espacios, se llegan a sembrar de 3 a 4 años y posteriormente se llama que se abandonan o se dejan en barbecho y posteriormente se permite la recuperación de la vegetación. Es también importante decir que varios de estos procesos se han transformado y en algunos casos, pues más bien frecuentemente, lo que ha pasado es que se han acortado los espacios de descanso y ya no es posible la recuperación como podía darse en otros momentos. Y de ahí que han venido innovaciones muy interesantes, como son los llamados barbechos enriquecidos, que es una aportación propia de la ciencia de la agroforestería, ¿no? En estos contextos, una foto para el caso de la península de Yucatán, y por ejemplo aquí específicamente para el caso de Oaxaca, les mencionaba este nombramiento de sistemas itinerantes en la región de Tlahuiltoltepec, donde ustedes pues lo que ven es una especie de paisaje parchado, ¿no? Itinerantes porque se mueven dentro del contexto. Además, pues están ligados a formas muy interesantes en términos de ritualidad en relación al mantenimiento de estas zonas, donde el mantenimiento de la parte forestal pues se vuelve muy relevante. Termino con los ejemplos y ya podemos, si gustan, damos otro espacio para preguntas. Otras expresiones muy importantes de este manejo agroforestal, etnoagroforestal en el país, agrosilvicultural, por la larga historia que ya les expliqué, son las llamadas terrazas agroforestales, en el sentido de que son espacios en los cuales ya sean terrazas o semiterrazas, que ya sean en zonas pues muy escarpadas del terreno, en los cuales lo que hace la gente pues es pues generar estos espacios para la agricultura. Ya sabemos que hay terrazas de barranca, terrazas de cerro propiamente, de monte, y semiterrazas que son las que están en la base de las laderas de los distintos espacios de geografía tan accidentada en el contexto de nuestro país, y pues las cuales se utilizan con muchos objetivos, particularmente para el mantenimiento del suelo y agua. También en el contexto de heladas muy pronunciadas, se prefieren estos espacios con respecto a los espacios de las zonas más planas, de las zonas bajas, y también mucho de lo que se hace pues es el mantenimiento de la diversidad forestal que estaba originalmente, la cual se ubica para estabilizar gran parte de estas terrazas, favoreciendo la infiltración del agua, disminuyendo la velocidad de
de la lluvia, en fin, entre otros procesos, además de satisfacer pues muchas necesidades que están presentes en los distintos lugares. Por ejemplo, el caso del género agave es un género que en estos lugares por excelencia está presente, los nopales, varias especies. Ahí, por ejemplo, pueden ver algunas patas de elefante del género Beucarnea, ¿no? O algunas pitahayas en el contexto de la parte de arriba, de abajo de las terrazas de la piedra rosada. Y otros ejemplos de estos, ¿no? De los llamados metepantles o apantles en distintos contextos del centro de México. Aquí podemos ver la dominancia de las interacciones entre los mezquites y los agaves que están presentes en estos lugares, y donde se siembra, pues es en el centro, ¿no? En el contexto de lo que se ha denominado el apantle, y los metepantles en el contexto de Tlaxcala, ¿no? Que también son otras formas de manejo etnoagroforestal y cuyo nombre significa pues espacio entre magueyes. Entonces, el espacio entre magueyes es el espacio donde se siembra comúnmente la milpa, y las plantas que están alrededor pues son las plantas en el contexto del manejo forestal, principalmente, por ejemplo, aquí con la presencia de sabinos, capulines, en fin, otras especies presentes. O bien, o en el caso de estas especies del género yuca, isotes, que son utilizados como indicadores del clima. Entonces, las personas, por ejemplo, en estos lugares, que es para el caso de Tlaxcala, pues mantienen estas plantas dentro del manejo de sus parcelas, son elementos forestales, y las formas en las cuales florecen estas plantas, si es mucha o es poca floración, es tomado aún en la actualidad por la gente como un indicador de cómo podrían sembrar y qué tanto deberían invertir en términos agrícolas, ¿no? Para el sistema. Los famosísimos calales también en el contexto de Tlaxcala, que lo que sucede es que hay una mayor cantidad de humedad, son humedales, y lo que se hace pues son varios procesos para drenar, pero que son estabilizados a partir del mantenimiento de varias especies, o el sistema agroforestal por excelencia conocido, pues en el contexto de las chinampas del centro de México, espacios que hoy se incorporan como parte de una estrategia ambiental y de rehabilitación de distintas economías y espacios. Es decir, no quisiera decir que estos sistemas funcionan en su totalidad adecuadamente. Hay muchos aspectos que han ido sucediendo en términos de su desmantelamiento, pero también la realidad es que muchos de ellos están activos y que hoy se están constituyendo como parte de las estrategias importantes agroforestales, pero también agroecológicas en el país. Y otros que son ejemplos a nivel nacional, es el caso del Cuautaquiloyan, el famosísimo Monte Útil, que son, podríamos denominarlos como especies de agrobosques. Son estos ejemplos que les mencionaba, donde pues la composición de la vegetación original es mantenida o es dirigida a lo largo del tiempo, y lo que se hace es que se integra debajo de su dosel elementos cultivados, particularmente la integración del café. Y que bueno, sabemos que es manejado por una red de cooperativas muy importante, que es la Tosepan, ¿no? Tosepan Titatanisti. O el caso de los cacautales en distintos lugares, que seguramente las personas de Tabasco pues tienen un conocimiento muy profundo en términos de estos sistemas con respecto a la integración pues, de las plantas de cacao debajo de estos sistemas forestales, y aquí donde aprovechan la sombra y las interacciones que están mantenidas en esos espacios. Y bien, pues los sistemas más de origen también colonial, varios de los sistemas agrosilvopastoriles que también se desarrollan y que son usados en distintos lugares, y que los animales tienen un papel preponderante en el país, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver algunos árboles en los cuales se utilizan para harcinar el forraje como parte de este beneficio, o también para refugiarse debajo de la sombra de estos espacios, ¿no? Y que son manejados, ¿no? Por la gente. Y pues yo les mencionaba al principio que hoy la agroforestería también está mirando, y también la propia agroforestería, a estas formas de manejo en las ciudades y en los contextos periurbanos a donde te llegó la ciudad, porque algunas veces la agroforestería llega a la ciudad, pero otras veces la ciudad llega a los espacios que eran originalmente de estas formas de manejo. Y hoy se vuelven pues importantes estrategias de estudio.
Un poquito más adelante voy a hacer énfasis en las prácticas. Yo creo que por lo que les escucho están muy familiarizados con estos dos conceptos. Sin embargo, si no hubiera esa familiaridad, como nosotros sabemos, las prácticas fueron caracterizadas. Se propone que alrededor de 30 prácticas, al menos con énfasis en el contexto rural. Ya en el urbano podríamos platicar de otras, o periurbano. Pero en el contexto, al menos en los contextos rurales, hay 30 prácticas que se propone que pueden desarrollarse en muy distintos sistemas agroforestales. Y los sistemas pues ya se reconocen como contextualizados, específicos, con interacciones particulares. Y esta propuesta de clasificación, que en realidad puede seguirse modificando, mejorando, en fin, lo que ha tratado es de recuperar pues otros distintos estudios que no necesariamente provienen solo del contexto de la agroforestería, sino de otros campos como ya les mencionaba, y donde se han nombrado y aglutinado y que tienen características similares en ese sentido. Entonces, una primera parte que me parece importante mencionar. Lo segundo es que sí, efectivamente, no todo lo denominado agroforestal es agroecológico. Incluso, por ejemplo, en el caso a mí me sorprendió mucho una visita en Brasil, porque ahí lo que nos mencionaban, hay personas que denominan específicamente sistemas agroforestales agroecológicos. Es decir, hay necesidad varias veces de poner el apellido porque no necesariamente está centrado en el énfasis de las interacciones como le estamos planteando, de las interacciones silvestre domesticado, además a nivel de movimiento, como lo han mencionado, a nivel del énfasis en el conocimiento local y de la integración de las distintas formas científicas en relación a esto, sino que hay otras formas para las cuales también pues se están empleando este tipo de técnicas. En particular, pues yo trato de hacer este énfasis ahorita, principalmente en lo que ha sido pues esta caracterización de sistemas, principalmente en el ámbito etnoagroforestal, es decir, sistemas de largo plazo, pero también recientes, donde la gente está teniendo un papel preponderante desde sus propias estrategias, que no necesariamente tienen asesoría, por ejemplo, de algún centro de investigación o de algún lugar en particular, y mantienen pues mucho del control de las estrategias que se han ido desarrollando. Porque también hay una idea como que estos sistemas pues como que se generaron en el pasado y ahorita ya no tienen vigencia. Es muy interesante porque el estudio de ellos nos ha permitido comprender pues en qué aspectos en particular ya no son vigentes, en qué estado de condición están, o qué tipos de aspectos tendrían que establecerse para realizar estrategias de restauración si se considerara valioso, o bien las estrategias de innovación que han ido desarrollando las distintas personas. Realmente es bastante complejo como lo pudiéramos abordar. Pues no sé, traté de dar respuesta, pero de todas maneras, si me permitieran continuar, porque creo que ya solo me quedaría como una media hora para conversarles, o ustedes me dicen. Doctora, tenemos otro comentario, varios comentarios de Felipe Morales. Ya tiene abierto el micrófono, me parece. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ah, qué bueno, gracias. Bueno, para no tardarme mucho, gracias por la presentación y por darme la palabra. Ya contestó esta cuestión de las diferencias, coincidencias entre los dos áreas o disciplinas híbridas, como le quieran llamar, entre agroecología y agroforestería, pero pues sí evidencia que habría que quizás en un futuro cercano estos dos campos me imagino que se van a lograr articular para que sean complementarios, digamos, para el fin de lo que a todos nos preocupa, que es toda esta cuestión que la doctora explicó en cuanto a la problemática que trata de abordar la agroforestería, pues me imagino que también es la misma problemática que trata de abordar la agroecología. Entonces considero que en algún momento va a haber estas coincidencias, esta complementariedad entre ambos campos, ¿no? Para no, digamos que haya las menos diferencias posibles, ¿no? Eso por un sentido, por un lado. Y por el otro es esta pregunta que tengo aquí en el Messenger, en el chat, de si hay trabajos de cartografía en donde se puedan ver los sistemas agroforestales, que sean ilustrativos
para ver el avance de estas acciones en contraposición, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo brutal, que es el mapa que maneja la Secretaría de Economía en su página de internet, que es oficial, el mapa de las concesiones mineras. ¿Y qué nos podría decir la doctora al respecto de esto? Porque la agroforestería, digamos, para que podamos hacer trabajos de agroforestería que nos rindan los frutos que todos queremos que rindan, ¿cuáles son esos riesgos y esas debilidades hacia, digamos, hacia la que nos enfrentamos? En este caso, la minería, digamos, atenta contra el agua necesaria para llevar y mantener un sistema agroforestal con buena salud y que tenga futuro. En ese sentido, me gustaría que nos pudiera explicar la doctora un poco más sobre estos temas. Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Me adelanté entonces, lo que seguía era mostrarles de los avances de los mapas que hemos estado construyendo. Yo les comentaba que mucho de este trabajo ha sido ya en conjunto, en red, en visitas, en interacciones, pues ir construyendo una mirada general, que aún nos falta pues mucho por documentar. Simplemente les quiero mostrar este mapa. Este es un mapa que construimos para el 2014, pero estamos actualizando un mapa para el 2020. Entonces, digo, una de las primeras cosas que nos hizo notar el doctor Palma en algunas de las presentaciones, pues es que nos faltan pues muchos trabajos en la zona norte, básicamente en la zona norte del país, y que es importante pues empezar a mirar. También pues los distintos lugares donde más trabajos se han hecho, que es el caso pues de la península de Yucatán, con más énfasis en Yucatán, por ejemplo, para el estado de Yucatán, para Chiapas, para Veracruz y otros lugares del país, pues con muchos menos trabajos. Quiero decirles que este mapa está hecho únicamente con los trabajos publicados. Entonces hay mucha información que hay que terminar de sistematizar para incluir, porque no todas las experiencias que están surgiendo de forma muy importante en el país, pues las podemos ver. Entonces a mí nos parece que lo primero era como poder tener un concepto que nos pudiera permitir aglutinarnos, que es lo que hemos hecho a partir del término de agroforestería, a empezar a identificar las experiencias en los distintos lugares como tales, y después a empezar a cruzar con estos distintos temas que sí justo son los siguientes objetivos. Por ejemplo, hay un aspecto que es muy, muy interesante del ámbito agroforestal, y es que, por ejemplo, en el caso específicamente de la Sierra Norte de Puebla, ustedes saben que desde hace mucho tiempo pues hay una amenaza de varios proyectos en relación a la minería, en relación a otros temas que están ahí, y que lo que es muy interesante es que estos sistemas agroforestales, pues los famosos Coctaquiloyan, cobijados además por toda una organización social muy compleja, representan una alternativa frente a esos proyectos. Entonces, una de las primeras partes que es muy importante de reflexionar es cómo cuando nosotros pensamos en estas estrategias como alternativas importantes que ya operan en los espacios, cómo se pueden constituir como tales. Esa es una parte fundamental frente a otros proyectos que, bueno, por ejemplo, para el caso de la Sierra Norte de Puebla le han llamado proyectos de muerte, ¿no? Frente a los proyectos que pueden proponernos, pues, proyectos de vida. Esto simplemente para mencionar un ejemplo, pero en varios lugares del país, efectivamente, esto a manera de estrategias o de estrategias particulares, o bien pues sí, de derroteros de hacia dónde ir, se construyen en formas muy importantes de resistencia frente a esto. Pero bueno, sería un ejercicio siguiente poder cruzar los datos que tenemos de estos sistemas etnoagroforestales, que además los que estamos presentando son sistemas vigentes. En este momento, en la actualidad, se siguen practicando en el país y que vale la pena, como les decimos, en este esfuerzo nacional de seguirlos documentando. Lo que es muy, muy rico es que cuando presentamos este mapa, a mí me da mucho gusto porque comúnmente la gente nos escribe y nos dice, bueno, es que en mi estado no se ve tanto, y yo ahí está tal ejemplo, y entonces nos mandan la información. Entonces, parte del ejercicio que también hemos estado haciendo, pero que estamos terminando de organizar la información para poderles presentar nuevos mapas.
hay otro mapa, digo, y me atrevo a decirlo porque la pregunta fue con respecto a esto. Por ejemplo, es la coincidencia entre el porcentaje de pueblos originarios, las zonas denominadas de montaña, arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y distintos sistemas agroforestales en el país. Como un ejemplo para mostrar cómo son coincidentes estas zonas con esos puntos que en la actualidad tenemos. Entonces, pues para nosotros lo que está siendo muy importante y que me parece que el programa también puede detectar a una escala todavía más fina, el propio programa Sembrando Vida, son estas experiencias que existen a nivel nacional para después poder establecer con estos puntos, pues cruces con otros distintos aspectos o situaciones o riesgos de lo que nos está ocurriendo en el país. Entonces, bueno, fue muy afortunada la pregunta en el contexto de estas dos láminas. Y ya ustedes me indican si continúo o si respondemos más preguntas. Gracias. Gracias, doctora. No se preocupen por el tiempo. De hecho, les dimos como tiempo hasta las 7 de la noche, entonces no se preocupe por el tiempo. Tenemos otras dos dudas. Una la hace la compañera Iris Valverde. Dice, ¿en qué se diferencia la etnoagroforestería de la agroforestería? Sí, lo que yo trataba de explicarles es que en realidad la agroforestería como ciencia, depende de cómo la veamos. La agroforestería la podemos ver como práctica, como ciencia, movimiento, como arte, pero si la vemos en el ámbito del contexto de la ciencia, la agroforestería como ciencia apenas cumple sus 40 años. Pero la agroforestería como práctica, desde mi punto de vista, como otros saberes que deberíamos de reconocer en igual medida que la ciencia, esa es mi posición al menos, es tan antigua como el origen de la agricultura. Entonces podríamos estar pensando en formas de manejo etnoagroforestal o agrosilvocultural desde tiempos muy antiguos, ¿no? En términos de esta relación. Entonces esa puede ser uno de los primeros aspectos. El segundo aspecto es que la agroforestería se distingue como una ciencia interdisciplinaria, y en el caso de la etnoagroforestería, nosotros la hemos propuesto como una ciencia transdisciplinaria, en el sentido de la posibilidad de incorporar otras formas de saberes y de relaciones no necesariamente reconocidas por las formas convencionales de reconocimiento de estas formas de manejo de las ciencias agrícolas y las forestales. Por ejemplo, las interacciones establecidas en el ámbito espiritual. Es un ejemplo que es muy frecuente, que son parte de los elementos que sostienen el por qué se mantienen elementos silvestres o forestales dentro de los contextos agrícolas. Esa es una parte. El concepto de etno, nosotros pues lo propusimos, como les decía, para aglutinar muy distintas disciplinas, pero también muy distintas formas de conocimiento que viene más como del campo de las llamadas etnociencias del ambiente, de la naturaleza, que también son campos de conocimiento pues ya muy amplios y desarrollados en el país, como les mencionaba. Y la otra parte es que a nosotros nos interesa mucho hacer énfasis en las personas. Es decir, la agroforestería hace mucho énfasis en las prácticas y en los sistemas, pero a nosotros en particular nos importa mucho hacer énfasis en las interacciones que establecen las personas con la diversidad para, para estas formas de manejo que se expresan. Entonces, realmente estas divisiones son un poco, como siempre lo son para la parte académica, arbitrarias, porque en el campo de lo real, pues esto lo vamos a encontrar mezclado. Incluso vamos a poder encontrar muy seguramente prácticas agroforestales que se han nutrido de distintas experiencias, que los campesinos, otras personas han incorporado a la par de prácticas muy antiguas. Simplemente esto lo hacemos para poner énfasis en estas formas y en su reconocimiento, porque lo que sí es muy real es que sí existe poco reconocimiento a nivel nacional de estas formas de manejo, incluso en los propios programas. Es hasta muy recientemente donde podríamos empezar a hacer énfasis en verlos como un programa o como una forma de manejo en su conjunto. Desde nuestra experiencia, hay programas que promueven más la parte agrícola,
Hay programas que promueven más la parte forestal, pero son pocos los que promueven la parte agroforestal, hoy con el ejemplo del programa de Sembrando Vida, pero también, sobre todo, pensar en el reconocimiento de lo que ya se hace y del por qué se hace de esa forma y por qué podría empezarse a promover varias de esas formas como formas pertinentes pues de manejo o de interacción con el suelo. Entonces, a grandes rasgos, esto sería como para explicar pues toda esta aventura que hemos tenido en esta revisión de estos trabajos tanto en el ámbito agroforestal como etnoagroforestal. Muchas gracias, doctora. Finalmente le voy a leer un comentario más que dice: en ocasiones perturbamos ambiente con fines económicos. Lo que está de actualidad son las aguacateras en el sur de Jalisco que guachicolean el agua de uso municipal y depredan los bosques de coníferas. Es otro comentario que tenemos y creo que por el momento ya no tenemos más preguntas. Podríamos continuar, doctora. Muy bien, ok. Pues entonces, ¿sigo? Un segundo, por favor. Bueno, entonces ya tuve la oportunidad de presentarles los dos mapas. Cada uno de ustedes pues puede empezar a imaginarse, pero en conjunto pues podemos seguir construyendo un mapa más amplio a nivel nacional. Y les comentaba de nuestro repositorio, les puse una imagen ahorita porque esta es la liga con la cual pueden ingresar. Sin embargo, pues tuvimos un ataque recientemente y ahorita están rehabilitando nuestra página. Pero bueno, en la página de la Red SAM, que muy pronto va a estar en uso, van a poder acceder a este inventario de trabajos, de organizaciones, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan este tema, y pues de distintas experiencias que van a encontrar, videos, en fin, ¿no? Que es parte del trabajo. Lo que ha sido bonito en el contexto de la red, pues es ir juntando, aglutinando, pero también viendo todas estas distintas interacciones y diferencias y pertinencias, ¿no? A nivel nacional. Entonces, bueno, por ahí está la página. Y además, pues toda esta información que les he estado compartiendo, al menos en esta primera sección, pues se ha realizado, se ha sintetizado en varios documentos que con mucho gusto y si es de interés, pues vamos a compartirles para que les puedan compartir a ustedes estos 4 documentos. En realidad, todos ellos están libres en las redes, si ustedes los buscan. Y, por ejemplo, el que pudiera ser de mayor interés es este libro, es el libro denominado Etnoagroforestería en México, pues donde hay lo que los otros son síntesis, son la propuesta de la tipológica para esto que les presenté previamente, de los sistemas agrosilviculturales en el país, de los cuales pues previamente no había una síntesis que integrara todo este trabajo. Y este otro, que es el de Etnoagroforestería en México, lo que hay son capítulos específicos de los distintos autores, de varios de los autores que trabajan en el país en estos temas, pues describiendo para distintas regiones, en particular a los sistemas. Entonces, es parte de este trabajo y ustedes lo pueden descargar gratuitamente, ¿no? Estos documentos, pero también con gusto se los podemos compartir. Sigue esta parte de cómo están constituidos, que son parte de lo que me han estado preguntando. Y bueno, y que tiene que ver con estas otras preguntas que se ha hablado desde el punto de vista de la diferencia entre agroforestería y agroforestería. A mí, más que plantear las diferencias, me gustaría como hacer énfasis de cuáles son las interacciones entre, pues, en estas distintas formas y aproximaciones de conocimiento que se han ido nutriendo y por momentos separando a lo largo de la historia, de tanto de la disciplina como de la propia práctica y de las otras disciplinas que las han estudiado. Y es el concepto, pues, muy importante de reconocimiento de la agroforestería, pues, como una ciencia interdisciplinaria que aborda la integración. Aquí específicamente hablan pues, de plantas leñosas en interacción con animales y cultivos. Es importante, pues, como ver esta definición y de las distintas prácticas o sistemas, si lo queremos ver a una escala específica, que se pueden desarrollar en el ámbito de estas interacciones, ¿no?
Entonces, nosotros podemos reconocer los sistemas silvopastoriles, los sistemas agrosilvopastoriles y los sistemas agrosilvoculturales, ¿no? Con esas distintas expresiones de sus prácticas. También sabemos que la agroforestería va siendo una clasificación, bueno, eso es con base en sus componentes, pero también va organizándose con base en distintas características. Por ejemplo, aquí con respecto al tema ambiental o al tema climático, ¿no? Y en el cual, pues, se propone que van a haber distintas prácticas dependiendo la altitud a la cual, pues, se van a desarrollar estos distintos sistemas agroforestales. Y entonces, pues, se habla de sistemas agroforestales de los trópicos húmedos, de los trópicos semiáridos, de los trópicos secos, en fin, ¿no? Por mencionar otras de las formas de clasificación y de las distintas prácticas que vamos a poder encontrar ahí. También sabemos que la agroforestería pues ha clasificado de forma estructural, es otra forma de clasificación. Esto lo preparé un poquito para los que no estuvieran familiarizados con estos términos que son como los más básicos, y pues en el cual hay una organización horizontal y vertical del aprovechamiento del espacio, es la organización espacial, ¿no? Y también hay una organización pues temporal, como lo mencionábamos, en el contexto de los sistemas, por ejemplo, de los llamados sistemas itinerantes o de rosa, tumba y quema, ¿no? Como son conocidos en varios lugares. Y en este caso de los estratos, por ejemplo, es algo que vemos muy frecuentemente tanto en los sistemas de agrobosques que ya les mencionábamos, como en los sistemas de huertos, ¿no? Este manejo estructural del espacio vertical en ese aprovechamiento con muy distintos fines. Para el ámbito del enfoque de trabajo que hemos nosotros estado haciendo, nos hemos basado mucho en estas formas de clasificación. Por ejemplo, el concepto de práctica agroforestal ha sido para nosotros fundamental cuando hemos estudiado a la etnoagroforestería en particular, y también los conceptos relacionados con temas de transescalaridad. Porque lo que nosotros hemos encontrado en estas formas de manejo y que nos ha sido muy útil es que vamos a encontrar una serie de complejos agroforestales a muy distintas escalas y que estas interacciones con la diversidad también se dan a muy distintas escalas en el contexto de la organización de la diversidad. Por ejemplo, a nivel intraespecífico, entre especies, a nivel de sistemas y prácticas, o bien incluso a nivel de paisajes, con objetivos muy diferentes, ¿no? Y a lo cual pues podemos considerar que un elemento fundamental para reconocer que estas prácticas agroforestales puedan considerarse como tal es el concepto de manejo o de interacción con la diversidad, lo cual significa que los seres humanos estarían estableciendo una intervención, interacción, adecuación o transformación, o que es el concepto que a mí más me gusta, interacción deliberada, es decir, hacen determinadas acciones en relación con la biodiversidad para obtener un objetivo en particular, ¿no? Y estos objetivos pueden ser de conservación, de aprovechamiento, de restauración o incluso de ordenamiento, ¿no? A estas muy distintas escalas. Entonces, a partir de eso, pues lo que nosotros hemos hecho mucho del trabajo es hacer énfasis en estas interacciones, yo les decía, poniendo en el corazón de esta relación a los distintos seres humanos, sus características y sus formas de organización, en relación a esto manejo de la diversidad, en los contextos agrícolas, donde se ha incorporado diversidad forestal o silvestre, y en los conceptos forestales, donde se ha incorporado diversidad agrícola. Muy recientemente salió un artículo, no alcancé a pegarlo aquí, pero yo creo que se los puedo compartir, en el cual, bueno, no me sorprendió el resultado, pero me pareció muy interesante, y es que comúnmente cuando se estudian los sistemas agroforestales, al menos para el análisis que hicieron los autores, es que el 60% de los trabajos no incluye la historia de los espacios agroforestales que se estudian. Es algo muy interesante. O sea, en el sentido que no hay propiamente un reconocimiento de los procesos que dan origen a los sistemas que se estudian en este caso,
¿no? En el caso de los sistemas estudiados. En términos de las interacciones que estamos teniendo, de las intervenciones con respecto a los distintos programas, es una pregunta importante que a mí me parece que nos deberíamos hacer. Es decir, si existen previamente este tipo de interacciones por parte de las personas, donde están promoviendo no solamente los elementos forestales o perennes, no solamente los elementos agrícolas, sino las interacciones entre ambos. Y si esto sí, y cuál ha sido el beneficio para las personas y los retos que se tienen en relación a esto. Entonces, simplemente para dejarlo como una pregunta que me parece importante y que cada vez se documenta, al menos en este caso, en el ámbito de la literatura científica. Es decir, no hay un reconocimiento de lo previo y de las interacciones. ¿Por qué es tan importante este reconocimiento? Porque ya hay una relación establecida con estas interacciones. Y cuando eso sucede, los procesos de incorporación, de mejoramiento, incluso de innovación, suelen ser mucho más interesantes para las personas que manejan este tipo de sistemas. En fin, dejarlo como una pregunta abierta y un diálogo que pudiéramos tener, ¿no? Parte también del trabajo que les comentaba en el ámbito etnoagroforestal es que hemos incorporado esta parte de las otras formas con relación a la predicción, por ejemplo, de los temas climáticos en relación a por qué se mantienen las especies o las plantas o los elementos perennes o silvestres en las parcelas agrícolas y en relación a la ritualidad o bien espiritualidad que han constituido los distintos pueblos. Nosotros sabemos que hay también un conocimiento en términos en relación al clima, a los meteoros dentro del ambiente, y por ejemplo este es un calendario agrofestivo construido para el Carmen Tequesquitla con base en un trabajo, en una tesis que se realizó, y en el cual pues lo que tenemos en el centro es el maíz y las fechas en las cuales se siembra, y posteriormente las distintas prácticas que se realizan, y finalmente, en la orilla antes de las nubes que se ven, lo que estamos viendo son estas distintas formas en las cuales las personas pues van viendo formas de predecir a partir de los elementos forestales que se mantienen en sus parcelas o viendo los comportamientos de los animales con respecto a cómo va a venir el clima y en función de cómo se piensa que va a venir el clima o van a cambiar los meteoros propiamente a lo largo del tiempo, de al menos de ese año, las actividades que tendrían que hacer o el esfuerzo que tendrían que manejar. Y son parte de las razones muy importantes por las cuales se pueden mantener elementos forestales en los contextos agrícolas, ¿no? Es un trabajo de una egresada de ciencias ambientales. Otro, por ejemplo, en el contexto bien cerquita de las ciudades, este es un calendario agrofestivo en relación al contexto de la ciudad, muy cercano a la Ciudad de México, en Transfiguración, en el Estado de México, y pues de cómo de nuevo se establecen estas interacciones complejas en el tiempo y en el espacio. Son aproximaciones que han venido pues de la antropología, de la etnobiología y también de los esfuerzos pues de distintas personas y de organizaciones de la sociedad civil, principalmente de una organización llamada Pratec, en el cual pues recuperan parte de estos calendarios agrofestivos y que nosotros lo hemos tratado de aterrizar para sintetizar cómo se dan estas interacciones de forma compleja, algo que no podríamos dar a partir de gráficas o de otros aspectos, ¿no? A partir del dibujo y de estas formas. Y también otras aproximaciones que hemos tenido es muy interesante. Por ejemplo, este es el techo de una iglesia, y es bien relevante mirar cómo pues los angelitos en el techo lo que están cuidando son las calabazas, los maíces, los piñones, las tunas, ¿no? Elementos que están dentro del contexto agroforestal de las parcelas, los árboles de cruz, en el contexto de Tlahuiltoltepec, en la parte de arriba pueden ver a la derecha, bueno, a la derecha mía, espero que la de ustedes también, pueden ver al árbol vestido, o bien del otro lado al maíz en la entrada de la iglesia, ¿no? Entonces son relaciones muy complejas que se establecen en términos de los seres humanos con esta diversidad, pero en lo que redundan son en patrones muy interesantes. Es decir, no solamente son los elementos utilitarios de esta relación, sino son también los elementos simbólicos, rituales, construidos de muy largo plazo también,
en términos de el por qué mantener esta diversidad y sobre todo las interacciones entre los elementos agrícolas y los forestales, como les mencionaba, ¿no? Y otros elementos que hemos usado, estrategias, pues es entender desde una perspectiva pues más sistémica, cómo está contribuyendo en específico el componente forestal a los seres humanos, qué proporcionan los seres humanos a este componente forestal en términos de su mantenimiento, de prácticas, del mantenimiento de una serie de beneficios, pero también los sistemas agrícolas, cómo van a interactuar con los subsistemas agrícolas propiamente con los subsistemas animales y en su conjunto qué significaría esto, ¿no? Como ven, lo que hemos hecho no es que únicamente nos quedamos en el ámbito de la etnobiología, sino efectivamente ocupamos herramientas que han sido utilizadas para el ámbito de la agroecología, otras de tipo geográfico, otras de tipos de prácticas, ¿no? Que es lo que nos ha permitido. También mucho de esto hemos tratado de comprender para poder ver cómo interactúan estos sistemas con otros sistemas dentro del contexto de los paisajes a una escala más amplia, por ejemplo, para el caso de aquí los sistemas de la cuenca del lago de Pátzcuaro, aquí en Michoacán, yo ya les mencionaba el caso de los solares o ecuaros, y de los distintos sistemas en el paisaje, cómo se van organizando, o bien, como el caso de este trabajo, ay, es que no sé si ven esto, a ver, donde podemos ver pues un paisaje, esto es en el contexto del Valle de Tehuacán. Yo he trabajado mucho en el contexto de zonas áridas y semiáridas, particularmente para esta región, y donde pues podemos ver dentro de un paisaje aparentemente sin ningún patrón, formas de manejo agroforestal. Entonces tienen ahí ese cuadrito, en el cual simboliza pues dónde está la parcela a nivel del paisaje, a una determinada altitud, con una determinada pendiente. Hay un espacio de descanso de la parcela, la parte de arriba es un sistema pues principalmente de manejo forestal, no necesariamente de incorporación de elementos cultivados o domesticados, y la zona de abajo donde podemos tener un sistema de manejo mucho más intensivo, ¿no? En el caso de un sistema de milpa, probablemente a lo mejor con la incorporación de algunos maíces, pues de más rápido crecimiento, con manejo a sistemas de semirriego, en fin. Me preguntaban por ahí si hay sistemas en los cuales se incorporan agroquímicos. Sí los hay. Específicamente en estos que les acabo de mencionar, no, porque no es que no los hayan probado, los han utilizado, pero debido a la insuficiencia de agua, pues no les son benéficos para las personas que han estado manejando estos sistemas. Entonces, las personas en realidad se paran probablemente, hay muchos aspectos de ideología, pero también hay muchos aspectos de la propia experiencia que hace que las personas tomen decisiones específicas para estos paisajes. Si nosotros hacemos un zoom de esto, pues yo les quiero mostrar cómo podemos ubicar dentro de una parcela que aparentemente no tenía ningún patrón desde un punto de vista tradicional o etnoagroforestal, diferentes prácticas agroforestales. Al menos yo ahí les menciono algunas, ¿no? Que tienen que ver con relictos de vegetación. Por ejemplo, la gente frecuentemente deja plantas en espacios que no va a utilizar porque no tiene la suficiente mano de obra, son muy pedregosos, o simplemente hay plantas que les parecen interesantes y entonces dejan parte de esa vegetación original, y esto ha sido documentado a través de entrevistas y en distintos patrones a nivel nacional. También suelen dejar lo que son llamadas islas de vegetación, que es alguna planta importante en el centro de la parcela, y justo por esa valoración que le tienen, empiezan a crecer otros tipos de plantas. Entonces establece como una especie de justo de una isla de vegetación donde están sucediendo numerosos procesos. Son espacios donde pueden llegar las aves y percharse, alimentos para los murciélagos, permiten que exista una matriz rica, en fin. Hay elementos que también que les hemos llamado franjas como la erosión, pero en realidad tiene que ver mucho con el manejo de plantas comúnmente rosetófilas para evitarla. Una práctica por excelencia son la presencia de árboles aislados, árboles que son muy valorados en el contexto de un lugar, y entonces se permite que esté presente. Este ejemplo que les estoy dando
es un sistema agroforestal donde domina, donde el cultivo principal o los cultivos principales corresponden a un sistema de milpa, principalmente maíz, frijol y calabazas, y donde ustedes saben que la sombra pues no ha sido necesariamente benéfica para el maíz, pero las personas que manejan esos sistemas reconocen tanto las contribuciones de cada uno de estos elementos silvestres, por lo cual pueden tolerar un poco de pérdida, y por el otro lado también sus posibilidades y su efecto en relación al mantenimiento del suelo y de la mayor conservación de agua. Y uno de los elementos que, por ejemplo, también hemos visto que es muy relevante y que puede mantener pues mucha riqueza de plantas son las orillas de las parcelas. Estas orillas de las parcelas a manera de linderos o de otras formas de manejo, son espacios, por ejemplo, a los cuales la gente suele llegar muchos de los elementos que llegan a crecer, por ejemplo, en la parcela. Entonces hay un término que se ocupa mucho, al menos para el centro de México, que es transponer. No sé si lo hayan reconocido en los distintos lugares. Que transponer significa, pues, si un maguey, por ejemplo, me crece fuera del espacio donde comúnmente yo voy a estar sembrando el maíz, el frijol y la calabaza, lo que se hace es que ese maguey se ubica en las orillas de la parcela. Entonces, es muy interesante cómo esto en su conjunto pues puede contribuir con coberturas que van del 10% hasta el 40% de la cobertura dentro de lo que es una parcela agrícola, y con diversidad, por ejemplo, en este caso, que nosotros lo hicimos para una comunidad de más de 137 especies de plantas, ¿no? Con usos diversos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, todavía hacemos un zoom más, un acercamiento mayor, podemos ver que cada una de estas prácticas pues va a tener contribuciones a la diversidad diferentes. Esto es, por ejemplo, desde mi punto de vista muy importante para un programa como el programa de Sembrando Vida. Es decir, que podrían reconocerse también estas prácticas, y desconozco si ya se realiza, y si es así, pues pido una disculpa. La poquita experiencia que he tenido me parece que no es así aún. Y es donde se reconoce que estos elementos que están ya en las parcelas puedan no perderse de ellas o bien incrementarse a partir de estas prácticas, que han sido prácticas que han favorecido desde hace mucho tiempo procesos de domesticación de muy largo plazo. Es decir, no solamente contribuyen en el contexto de un programa en particular, sino un proceso de muy largo plazo que nos permite hoy tener una diversidad de recursos y tener la riqueza que tenemos en México en términos de recursos agrícolas y forestales. Entonces, por ejemplo, un árbol aislado, pues llega a tener más o menos un área de este tipo, en particular para estos contextos, y puede mantener alrededor de 2 especies, ¿no? Por ejemplo. Una isla de vegetación puede cubrir un área dentro de la parcela, más o menos esos 26 metros cuadrados, por supuesto depende del contexto ambiental, pero puede tener alrededor de 6 especies presentes, ¿no? Diferentes. Una franja contra la erosión es una práctica que tiene más área, pero que también es diferente en su composición y puede llegar a tener hasta 2 especies. Entonces, también dependiendo de las prácticas que se van promoviendo y su integración dentro del paisaje, es la cantidad de plantas, pero además individuos que nosotros pudiéramos contabilizar como efectivos, que no se han perdido del sistema o que bien se integran a partir de estos procesos que les mencionaba, ¿no? Y ay, ya se me regresó esto, espérenme. Y, por ejemplo, en el caso de los linderos que yo les mencionaba, que son estrategias muy interesantes, pues tenemos aproximadamente alrededor de 28 o de 29 especies, ¿no? Por ejemplo, en estos espacios. Entonces, son este tipo de aspectos que a mí me parece que serían importantes de reconocer. Porque lo que la gente hace mucho, y esto lo hemos documentado en varios sistemas agrícolas, es que lo que principalmente hace cuando en términos de esa cobertura vegetal, forestal que llegamos a ver en los sistemas agrícolas, la práctica que más realiza la gente es la tolerancia, es decir, el mantenimiento de elementos dentro del contexto de la parcela. Es lo primero que se realiza, es decir, si algo ya existe, es importante, me da algún beneficio, tiene el derecho de existir, porque no lo han mencionado de esta manera, hay una perspectiva ética, está reglamentado por las leyes nacionales o bien locales en relación a la comunidad. Entonces, eso es cuando se abre una parcela o bien se ha dejado de alcanzar y se tiene que volver a limpiar, estos elementos permanecen en el contexto de la parcela. Un número importante de las plantas que están en la parcela
comúnmente son trasplantadas, estamos hablando entre el 35 y el 40%. Es decir, la propia parcela de lo que va creciendo a lo largo de los años y con los descansos o en otros espacios, va nutriendo de ese mismos materiales vegetales para la misma parcela. Hay plantas que son muy valoradas, como el caso de esa cactácea de abajo, que más o menos en un 35% suelen ser protegidas. Es decir, la gente hace acciones deliberadas para protegerlas dentro de la parcela de forma muy particular. Y un porcentaje menor, pero no tan menor, bueno, del 6%, suelen ser plantas que son de manejo ex situ, es decir, que las han encontrado en otros sistemas forestales diferentes al cual se abrió la parcela, o bien en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, es el caso de algunos de esos pinitos que ustedes están viendo integrados dentro de ese lugar, y el burro que está ahí, pues se está utilizando para llevarle agua específicamente a esos dos elementos que les pareció valioso en el caso de este ejemplo. Entonces, como lo vemos, es bastante complejos estas formas de interacción, pero que son los mecanismos a partir de los cuales yo les mencionaba que se han desarrollado los mantenimiento de varios procesos de domesticación, pues las personas reconocen características específicas en las plantas deseables que a ellos les permite decidir si van a mantener a largo plazo o no algunas plantas, ¿no? Es una cuestión que es importante saber. Conforme estas plantas van dominando ese espacio, que comúnmente, afortunadamente, suelen ser características muy diversas, lo que vamos a tener son plantas que cada vez tienen atributos más deseables para los seres humanos. Posteriormente, estas plantas pues tendrán su descendencia, y aunque sigan habiendo interacciones entre los elementos silvestres y estos, las características deseables pues van permaneciendo en el largo plazo. Esto pues son procesos de manejo incipiente, que ha sido denominado en la literatura, y que sabemos que ha dado pie a distintos procesos de domesticación de varias especies. De ese grado son los procesos que estamos viviendo. Entonces, hoy los sistemas agroforestales que están presentes en nuestro país, o en agroforestales, son verdaderos laboratorios de domesticación y de riqueza para el futuro por los procesos que se están manteniendo en ellos. Sí, yo les mencionaba... bueno, les mencionaba al principio que una persona que ha contribuido mucho a la comprensión global de estos sistemas, nosotros les llamamos sistemas agroforestales tradicionales, en fin, él les ha llamado sistemas agroforestales Cenicienta, ¿no? Por esto que les explicaba, que es el doctor Nair, en el cual los reconocen como sistemas agroforestales Cenicienta, porque no obstante sus contribuciones, que son muy relevantes tanto a nivel local como global, si lo vemos en un sentido muy amplio, no han sido reconocidos en los distintos programas de gobierno o en la literatura científica o bien en los beneficios que se pueden tener. Y entonces él simplemente les recomiendo mucho este artículo, salió en el 2017 en la revista de Agroforestry Systems, y lo que hace pues es una síntesis de estos sistemas a nivel global, un análisis, y nos dice, por ejemplo, cuáles pueden ser los aspectos positivos y también los que él considera pues más débiles, ¿no? de estos sistemas. Hace un análisis, un tipo FODA, y entonces lo que hace es que dice, bueno, este tipo de sistemas llamados tradicionales, cenicientas, no agroforestales, tienen determinadas fortalezas, como por ejemplo, pueden ayudar justo por su diversidad y porque comúnmente se mantienen especies que pueden satisfacer necesidades de las personas en el más largo plazo, pues tanto ayudan a la seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? Y como debilidad, pues hay poca inversión en el largo plazo. También habla que pueden haber beneficios monetarios, que era una pregunta que me hacían. De manera general, el análisis es que pueden incrementar los recursos que se tienen, los recursos económicos y de distinto tipo, y también la diversificación. Nosotros recordamos que la diversificación pues es una estrategia para lidiar con distintas situaciones, ¿no? Por ejemplo, de la recuperación frente a eventos catastróficos que cada vez están volviendo más frecuentes en nuestra vida. Sin embargo, y bueno, nos ayudan a reducir el riesgo, las satisfacciones son multifuncionales comúnmente, es decir,
tratan de cubrir varios objetivos, tratan de hacer una utilización pues mucho más complementaria y maximizar dentro de ese espacio y el tiempo y de los recursos de los manejadores. Tienen mayor diversidad ecológica con respecto a otros sistemas, fortalecen mayor estabilidad y sustentabilidad en el largo plazo y mantienen paisajes pues muy bellos, ¿no? Varios de ellos incluso pues son reconocidos a nivel global como contribuciones a la humanidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de las chinampas. Sin embargo, pues sí hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, suelen ser difíciles en el ámbito de la comercialización a una escala más amplia, los productos que se obtienen, porque normalmente pues son cantidades más pequeñas, que comúnmente se integran a mercados locales y de otro tipo, ¿no? A intercambios incluso, ¿no? Hay una parte que a mí me parece muy importante, que es la carencia de reconocimiento institucional, es decir, eso no solamente pues ha pasado a lo largo del tiempo en nuestro país, y de soporte político, y a través de la política pública, ¿no? Y que por supuesto pues son difíciles en extrapolarse a otras áreas, porque como lo mencionaba algunas de las intervenciones iniciales de este seminario, es que también muchos de ellos pues son ubicados en contextos regionales específicos en los cuales pues tienen su razón de ser, y que la idea no es que estos estén transfiriendo a otros lugares. Nuestra idea es que deberían ser reconocidos, ubicados en los espacios que se han dado, y hay ideas muy interesantes que sí se pueden nutrir e intercambiar siempre y cuando pues exista un análisis de pertinencia de dónde debe de utilizarse, ¿no? Hay muchas amenazas, hay varias oportunidades, son sistemas que pueden ser, si se decide, pues para un soporte del gobierno, ¿no? Pueden incrementar el valor de la tierra en el sentido del mantenimiento de esta diversidad, de los recursos que tienen. Son espacios ambientales y recreacionales muy importantes. Por supuesto, ayudan a lidiar con el contexto de la mitigación y adaptación al cambio climático. Mantienen muchos de los valores socioculturales relevantes en su propia práctica, como ya lo fuimos viendo. Y sin embargo, pues sí también tienen varias amenazas, ¿no? Porque sí requieren, pues, de apoyos, aunque yo pensaría que realmente en este momento muchos de los sistemas agrícolas requieren apoyos, son los que no son reconocidas las externalidades que generan. Esa podría ser otra discusión. Y pues de políticas públicas diferenciadas, ¿no? Que los puedan reconocer en el largo plazo. Entonces, bueno, la idea sería que ustedes pudieran visitarlo en algún momento, este documento, y también con mucho gusto, pues, compartírselos. Específicamente para México, lo que nosotros hemos hecho en esta mirada nacional es tratar de ver, pues de preguntarnos qué pasa con estas especies silvestres específicamente para plantas, dentro del contexto de los sistemas etnoagroforestales. ¿Por qué las personas, básicamente la pregunta es, ¿por qué las personas a nivel nacional mantienen estas especies? ¿No? Ya les he adelantado algunas cosas, pero cuando hacemos pues una lista de los inventarios que ha proporcionado al menos la literatura, es que la primera y la principal razón pues es la obtención de beneficios alimentarios, ¿no? Principalmente para frutos, aunque hemos encontrado 15 tipos diferentes, ¿no? De usos. Es importante decirles que específicamente en el caso de las especies silvestres que están dentro de los sistemas agrícolas, al menos el 80% pues tienen algún tipo de uso, o sea, es muy alto el valor que hay en términos de esta relación, y que refuerza que puedan mantenerse en el sistema, además de los otros incentivos que haya presentes, ¿no? Por supuesto, en términos forrajeros es muy importante estas economías de estos lugares. Los animales son realmente relevantes, tienen muchas funciones, pero bueno, no, ese tema lo va a abordar a mayor profundidad José Manuel. Hay plantas medicinales que son relevantes para estas personas.
los utensilios, la construcción, para intercambio o venta. Los recursos que pueden utilizarse pues les permiten ya sea obtener dinero de forma medianamente rápida cuando se realiza la venta de algunos de estos productos que están dentro del sistema, o bien los intercambios cuando pueden acceder a este tipo de mercados, ¿no? Las fibras, las plantas ornamentales son bien interesantes y muy importantes en términos rituales o, por ejemplo, para la obtención de bebidas alcohólicas, ¿no? Mezcal, pulque, en fin, otras bebidas que ustedes pueden reconocer. Pero también hay otras razones que pueden reconocerse más como beneficios o contribuciones ambientales y sociales o a la agricultura. Por ejemplo, un importante grupo de las personas dicen que mantienen esta diversidad por el papel que tiene para retener el suelo. Estos números del 1 al 10 son más de 15 usos, solo les puse los 10 primeros. Son los que más frecuentemente se han dicho, ¿no? Para la retención del suelo, para delimitar los terrenos, se ocupa muy frecuentemente y se mantienen por eso. Para sombra, la sombra es fundamental, como barrera rompevientos, para mantener la fertilidad del suelo, mantener el agua. Por ejemplo, el 7 es muy interesante. Ustedes saben que el incremento en el consumo, por ejemplo, de los insectos comestibles está incrementando el país y incrementando también su precio. Y hay varias especies, por ejemplo, de insectos que no ha sido posible domesticar como tales. Y entonces lo que hace la gente es que más bien favorece el hábitat donde ellos están. Por ejemplo, mantienen las parcelas, los agaves, que les permiten mantener a estas especies, ¿no? Que son comestibles de insectos y que cada vez se van a incorporar más, están incorporando cada vez más en el mercado regional y global, ¿no? También se reconoce que ayudan a mejorar el microclima, en el caso de las parcelas, que permiten indicar cómo viene el clima, con esto que les mencionaba anteriormente, o bien que permiten la recuperación de la vegetación y la conservación de la diversidad, ¿no? Entonces, estos son algunos de los principales beneficios o contribuciones del por qué se mantienen estos elementos silvestres en las parcelas agrícolas. Por ejemplo, es una gráfica de lo que tenemos a nivel nacional en el contexto de estos sistemas, al menos para las publicaciones. Esto se publicó en el 2016, tendremos que hacer una actualización ya al 2020. Y, por ejemplo, de todos los trabajos que hay en sistemas agroforestales o en manejo agroforestal o etnoagroforestal que les mencionábamos, solamente alrededor del 20% tiene inventarios de las plantas que se están manteniendo en nuestros sistemas. Y de ahí sabemos que más o menos en un sistema, nos preguntaban cuántas especies para reconocerlo como agroforestal, digo, en términos estrictos 2, pero al menos los sistemas etnoagroforestales llegan a mantener entre 121 hasta 250 o 300 especies de plantas, ¿no? Por ejemplo. Y yo les mencionaba que entre los sistemas que más mantienen, pues es el caso de los sistemas de huertos, ¿no? Que son un sistema muy importante en esas distribuciones. Perdón. Y es que quiero mover esto para enseñarles lo de abajo. Y pues pueden tener porcentajes muy altos, por ejemplo, hasta desde el 50% hasta alrededor del 80% de especies nativas. Eso también nos da una idea, ¿no? Y esto estamos hablando en global de los sistemas etnoagroforestales en el país, ¿no? Ya dependiendo del tipo de sistema, pues son diferentes las contribuciones que podemos ver en las gráficas. Ahora no me pasa la siguiente. No veo. Ya vi. Y también en términos de conservación de biodiversidad, pues en estos sistemas la presencia de especies, pues en algunos casos endémicas es importante, también es decirlo, ¿no? Y útiles. Estos son algunos ejemplos de algunas especies que se mantienen dentro del contexto de los sistemas agroforestales, es decir, no solo biodiversidad en general, sino biodiversidad que es específica a los lugares en los cuales se mantienen. También hay que decir
que cuando hay especies raras, es muy frecuentemente, digo, como estas tablas las podemos ver, es muy frecuente que si de entrada en el sistema varias de las especies son raras, pues se van a perder, ¿no? En términos de las contribuciones en cuanto a la biodiversidad. En cuanto al tema de los animales, por ejemplo, les quiero mostrar, este es un ejemplo de un sistema de nombre en el Valle de Tehuacán, en Zapotitlán, Salinas, donde lo que se identificó en estos espacios es que no solamente son espacios que permiten albergar diversidad de plantas, como esas patas de elefante tan bellas que ven ahí, que pueden tener 600, 800 años, sino también especies de aves. Y las aves, pues son, de nuevo, indicadores del clima, algunas se consumen y en algunos casos, por ejemplo, ya están integradas a proyectos de agroturismo, donde la gente, pues lo que le interesa es ir y participar de estos espacios para interactuar con estas distintas aves, ¿no? Esto por ponerles un ejemplo de Jessica, que ha estado trabajando con esto, ¿no? Específicamente para preguntarnos, pues, estos sistemas está bien, para las plantas las mantienen, pero ¿qué pasa con las aves, no? También pues sabemos que están integrados a las dinámicas de mantenimiento de suelo y agua con distintas estrategias y con el conocimiento de las personas, ¿no? Este es el contexto de Tlaxcala. Y en el ámbito de los temas alimentarios, lo que es muy interesante es que estos sistemas, cuando nosotros nos podemos a contabilizar los usos que están de las especies que están descritas hasta el momento, nos damos cuenta que entre los lugares principales de mantenimiento pues está el alimentario. Es decir, las especies que están en estos sistemas siguen siendo la gran mayoría dirigidas a obtención de recursos alimentarios, aunque es muy interesante que en el caso de tanto de los sistemas de humedales como en el caso de los huertos familiares, tienen los valores muy similares, tanto los elementos alimentarios como los elementos ornamentales. Aquí nosotros hemos estado desarrollando algunas investigaciones. Hay quien dice que puede tener que ver con que los huertos cada vez se están volviendo más jardines y no huertos, pero también hemos encontrado que lo que sucede es que las plantas ornamentales permiten generar recursos económicos de forma muy importante a las mujeres que los manejan. O bien, esas plantas ornamentales pueden ser intercambiadas por recursos alimentarios de otros lugares. Entonces hay que mirar con cuidado estos números, ¿no? Y de ahí, pues, a beneficios que tienen que ver más con la autosuficiencia, como la alimentación, las plantas medicinales, los forrajes o la leña, ¿no? Específicamente. Entonces, hacia allá se están dirigiendo estos usos. Es decir, no solo mantienen diversidad, sino también elementos que permiten satisfacer necesidades y también generar recursos económicos, ¿no? Y por el otro lado, también lo que es muy interesante es que este manejo de la diversidad a nivel de paisaje, a nivel de sistema, a nivel pues de interacciones entre especie y especie, también lo vemos en un manejo de la diversidad interespecífica, si lo queremos ver así. Por ejemplo, este es el caso de varios de los maíces que se mantienen en la región de Pátzcuaro-Sirahuen, en varios de estos sistemas, y la diversidad de al menos de colores que nosotros podemos identificar y que pudieran ubicarse dentro de distintas razas, y que yo les mencionaba, pues también la riqueza de las concepciones locales en relación a nombrar, en este caso en purépecha, con los distintos nombres de los colores a cada uno de estos maíces, ¿no? Siri es maíz en purépecha, estos son cada uno de los colores, ¿no? Que ellos pueden, o que se han podido distinguir, ¿no? Urépiti, en fin, charapiti, entre los rojos, en fin. Y que también, pues, eso se integra en distintos sistemas alimentarios locales, ¿no? Espero que sí hayan comido, porque, bueno, son varios de los recursos que podemos tener aquí, ¿no? Las chapatas, los tamales de zarzamora, los pinoles, los distintos atoles de colores, los uchepos, el pozole, en fin, ¿no? Y cómo pues se van integrando estos distintos maíces para una cultura gastronómica muy rica que también está presente en estos sistemas. Entonces, lo que vamos comprendiendo cada vez más es que son sistemas engarzados y que su interacción pues tiene mucha relevancia en ese sentido, ¿no? Para el mantenimiento tanto de la diversidad a nivel de territorios, de paisajes, de sistemas y en la salud alimentaria.
Y les comentaba esta parte de la diversidad, por ejemplo, algo que estamos estudiando ahorita, esta planta del género Disocactus en el contexto de los huertos familiares en la región purépecha, y de la relevancia que tiene, por ejemplo, en las economías de las mujeres y la necesidad de mantener esta diversidad de colores y de formas. Y esto es relevante porque entonces podemos documentar dentro de los procesos de diversidad biocultural, pues no solamente a la riqueza, a estos temas de pensar que las plantas ornamentales necesariamente ocupan un lugar de empobrecimiento de los sistemas, sino que hay un enriquecimiento de estos sistemas a partir de que se van incorporando cada vez más colores en sus interacciones con el mercado, pero que también les permite pues tener acceso a otros recursos alimentarios y económicos y de la generación de ingresos, ¿no? Es un trabajo que está en proceso de Ana Michi García Leal. Todo esto pues están en distintos trabajos que de nuevo con mucho gusto podemos poner a su consideración si fuera del interés revisarlos. Y también comentarles que como red hemos construido estos dos trabajos. El primero que pues nos publicó la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, el año pasado, y es Experiencias de Agroforestería en México, el cual también es un documento libre donde ustedes pueden ver muy distintas experiencias que hay en el país, tanto de sistemas agroforestales como etnoagroforestales, si nuestro deseo se fuera a dividirlos. Y también este libro que está por salir, que es el libro de una síntesis donde participan, pues es como una especie de síntesis de país, que ha sido el resultado de las reuniones a nivel nacional que ha sostenido la red, y donde pues es un libro de más de 1000 cuartillas, del que nos hemos tardado en sacar, pero ya sale este año, y en el cual pues vamos a ver un estado del país de los sistemas agroforestales, ¿no? Avances, experiencias, acciones y temas emergentes en México, que en cuanto esté, pues con mucho gusto se los vamos a compartir. No sé si hasta aquí ya pasaríamos a la siguiente sesión, si hasta aquí no hubiera preguntas.